Hola, estoy aquí de regreso. Yo espero que ustedes me hayan extrañado. Bueno, yo lo he extrañado. He tenido un pequeño problema, todavía tengo una marquita ahí en el ojo, pero ya todo está bien y puedo seguir con mis clases, con mi encuentro. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante. En el momento, para los italianos, no solo para los italianos. ¿De qué estoy hablando? Il mondial di football, il mondiale di calcio in italiano. Perché è importante? Bueno, è importante para todos. Para los italianos que son unos locos con el fútbol, es importante quizá un poquito más, pero vaya, vamos a tener un minuto de silencio, no, un segundo de silencio, perché è la segunda vez que Italia no califica para el mundial. Estoy muy triste. Pero ya esa oportunidad del mundial que se está disputando ahora me da la posibilidad de hablar un poco de fútbol. Primero, como nosotros italianos llamamos el fútbol. Bueno, ustedes eso lo saben. Se llama calcio, il calcio. Nuestro campeonato se llama il campionato di calcio, posiblemente di Serie A, ¿no? La máxima serie italiana, que ahora está un poquito así, no es muy importante como el inglés, como el español. Bueno, campeonato di calcio. Vamos a sacar un poquitico de palabras italianas para quien quiere saber de fútbol, para quien quiera hablar de fútbol con italianos. Entonces, calcio, hemos dicho. Bueno, ¿y quién juega? ¿Quién es? El giocatore, il calciatore, il giocatore. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los roles dentro de la cancha, dentro del campo. Tenemos lo que en español es el portero. Para nosotros, ¿cómo se dice en italiano? Il portiere. Il portiere. Italia tiene una tradición bien larga, bien grande de porteros, di portieri importanti, Dino Zoff, Buffon, Albertosi, muchísimos. Después del portiere, ¿quién hay? Hay difensori, il difensore centrale, il difensore o i difensori laterali. Mediocampista in spagnolo, in italiano è il centrocampista, i centrocampisti. Centrocampo, il centrocampista es el jugador que juega ahí. Los punteros, ¿cómo son en italiano? Bueno, son le punte y attaccanti también. Y la posición céntrica en el ataque es del centravanti. Estoy seguro que a las mujeres todo ese vocabulario calcístico, futbolístico, no le interesa muchísimo. Para hacer un partido que se respete, vamos a decir, hace falta el árbitro, l'arbitro, L apostrofo árbitro en italiano. ¿Quién es? Bueno, el referee, l'árbitro, lo que te dice si hiciste una cosa bien o mal, que te bota de la cancha, lo que sea. Bien. ¿Y quién ayuda al árbitro? Y guardaline. Estamos hablando de italiano, así que eso es muy importante. Pelota, ¿cómo se dice? Pelota, ¿cómo se dice? Il pallone. Si no se trae el pallone a una cancha, un poco difícil jugar a fútbol. Algunos momentos del partido que son muy importantes, por ejemplo el córner, ¿no? El tiro de esquina en español, para nosotros es como calcio d'angolo, o utilizamos también el término inglés corner. Calcio di punizione, il calcio di punizione tenemos también. El momento más emocionante, lo que puede cambiar un resultado, ¿cuál es? Es el penalty en idioma español. Para nosotros es el calcio di rigore. ¿De qué hablamos además? Cuando se juega un partido, nosotros hablamos de que uno gana, que uno pierde o que empata. Pero si tú se lo dices así a un italiano, claramente él no te entiende. Hay una vittoria, una sconfitta cuando se pierde, y un pareggio cuando se empata. Ok, súper importante, yo creo que sí. Seguro que se van a encontrar en un momento a hablar de fútbol en Italia, a jugar un partido quizá, y entonces tienen un poco de vocabulario para encontrarlo. El evento del Mundial de Fútbol nos da también, me da
la oportunidad de hablar de cosas, de gentilicios, de empezar a hablar de los países que participan al Mundial de Fútbol, de calcio, y vamos a decir cómo se dice el país, el gentilicio, vamos a decir la persona que vive, que es de ese país, como nosotros la nombramos en idioma italiano. Creo que sea algo interesante. Y vamos a empezar. Vamos a empezar de los equipos nacionales más importantes. Brasile in italiano, y el ciudadano del Brasil para nosotros es el brasiliano. Seguimos ahí en Latinoamérica, que es la que yo tengo más cerca de mi corazón, eso tengo que decirlo. Así que vamos en Argentina, para los italianos como es Argentina, y el ciudadano de Argentina es el argentino, claramente. En este mundial hay también el Ecuador, un buen equipo. Bueno, Ecuador se dice de la misma manera, Ecuador, y el ciudadano es el ecuadoriano, ¿ok? ¿Y cómo vamos a llamar el ciudadano de México? ¿Lo saben? Mexicano, mexicana. Bien, vamos a coger un avión y vamos a movernos a Europa. Vamos a hablar de los equipos de Europa que son importantes. Vamos a empezar por España. España. ¿Cómo se dice España en italiano? Se dice España. Oye, atención, hay un video anterior de hace 1 o 2 meses donde yo hablo precisamente de la S impura y doy como ejemplo España, la palabra España, que se pronuncia sin la E. Si no se acuerdan de eso, vayan a verlo. España. ¿Cómo se dice el ciudadano de España? Spagnolo, spagnola. Nos quedamos ahí en la península ibérica. ¿Por qué? Porque hay Portogallo, el Portugal, que para nosotros es Portogallo. Y el ciudadano de Portogallo, ¿cómo es? Es el portuguese. Le voy a dar un cuentecito de algo, de una curiosidad sobre el portugués. En italiano nosotros, bueno, un italiano un poco antiguo, el italiano mío de la Edad Media, pero bueno, se decía non fare il portoghese, hai fatto il portoghese. ¿Qué quiere decir? Bueno, te lo digo yo. Se dice fare il portoghese, se decía, por lo menos en mi época, se decía fare il portoghese para una persona que no paga, no sé, un medio de transporte público, algo que tiene que pagar que no lo paga, que se hace, ¿no? el inteligente y no lo paga. Recuérdense, eso es para recordarlo, y algo que tiene que ver con Portogallo. No, ellos no lo saben, ellos son gente honesta, así que no. Francia, la Francia es un equipo súper fuerte. Francia para nosotros, Francia en español. ¿Y el ciudadano de Francia cómo es? Francese. Recuérdense, portuguese, francese, son adjetivos a 2 salidas, no a 4. 2 salidas quiere decir que tiene una terminación en E al singular y en I al plural. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva que en el singular, sea al masculino que al femenino, termina igualmente en E. Yo digo ragazza francese, ragazzo francese. Vale también para quién? Otro equipo fuerte, bastante. A mí no es que me cae de lo mejor, pero hay que recordarla, que es l'Inghilterra. Inglaterra, en español, en italiano, esta palabra muy difícil de pronunciar. Inghilterra. El ciudadano, gentilicio de Inghilterra, ¿cuál es? Inglese, vale para el masculino que para el femenino. Por ejemplo, Bélgica en español, bueno, en italiano nosotros lo decimos Belgio, Belgio, el país. Gentilicio, ¿cuál es? Belga, vale sea para la mujer que para el hombre. La donna belga, l'uomo belga. Recuérdenselo, porque no es tan fácil. Vamos a sacar Polonia. Polonia, la palabra, el país, el nombre del país es el mismo entre italiano y español, Polonia, pero ¿cuál es el nombre del ciudadano de Polonia? Bueno, es polacco, polacca.
Anoten todo eso, que eso es interesante claramente por lo que tiene que ver con el fútbol, con el calcio que estamos admirando, que estamos siguiendo en esta semana, pero eso vale para la vida. ¿Cómo se dice aficionado en Italia? Importantísimo, se dice tifoso, tifoso. Es una palabra que tenía ahí anotada, pero no me había acordado. Se dice tifoso. Bueno, ¿sono tifoso de quién en ese mundial? Se lo voy a decir, lo voy a revelar. Voy a tifar a... Ya, terminé. Dale todos. Yo espero que le haya gustado ese video. Si le ha gustado, claramente le pido de compartirlo en los social, donde quieran, de darle un comentario, darle like, eso, ¿por qué no? Suscribirse al canal, a la newsletter, todo lo que puedan hacer es algo importante para nosotros, sobre todo si quieren poner un comentario, decir quién va a ganar este mundial o por qué yo no tengo que tifar para... me lo escriben en los comentarios. Por ahora los saludo y a la próxima. Chao.